para presentar esta palabra en nuestras vidas, para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Yo siempre le pido a la gente que esté muy atento y muy atenta de lo que estamos hablando, de lo que estamos predicando, porque hoy, como siempre, voy a soltar una palabra que va a hacer una diferencia en el mundo espiritual. Amén. Algo va a ocurrir hoy en el mundo espiritual a través de esta palabra. Yo quiero que ustedes, por favor, busquen su Biblia. Los que tienen sus Biblias, los que están acá y los que están allá, pueden tomar la lectura de la palabra de Dios en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 3. ¿Ok? Libro de Génesis, capítulo 1, verso número 3. Y quiero leer bajo la autoridad del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Lo leí hasta el verso 4. Amén. Diga conmigo, wow. Diga tremendo. Amén. Quiero hablar en esta noche de lo que se llama el poder del decreto. El poder de decretar. ¿Ok? Esto va a ser un entrenamiento espiritual para cada uno de nosotros, porque lamentablemente dentro de las corrientes filosóficas cristianas, algunas organizaciones y movimientos cristianos dicen que no es posible para un cristiano decretar las cosas. ¿Ok? Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, por qué Dios nos ha entregado a nosotros ese poder sobrenatural. Repito, el tema de hoy es el poder del decreto. ¿Ok? Y voy a leer nuevamente el libro de Génesis 1:3. Dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias en esta noche, Señor. Pido el espíritu de sabiduría, de revelación y de ciencia en esta palabra, Señor, para poder llevar esta palabra a la vida, a los corazones de la iglesia, del pueblo, de los creyentes y todos los que Dios tiene preparado en esta noche, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Mis amados, lo primero que quiero comenzar diciendo es que las palabras no se las lleva el viento. ¿Ok? A nosotros desde niños, inclusive culturalmente, familiarmente, a nosotros nos han enseñado que las palabras se las lleva el viento. Y yo quiero recordar en esta hora que las palabras no se las lleva el viento. Todo lo contrario. Toda palabra que salga de la boca del ser humano va a crear un efecto en el mundo espiritual. ¿Ok? Va a tener una connotación en lo que lo rodea, en su circunstancia, en su círculo de relaciones. Va a modificar de alguna manera lo que él diga, todo lo que él es y todo lo que respecta a su vida en lo personal, en lo social, en lo económico y en cualquier otra forma de vida que usted tenga. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que las palabras no se las lleva el viento. Palabras no se las lleva el viento. ¿Ok? Y es importante entender que los seres humanos, nosotros en Cristo Jesús y en el poder de la palabra de Dios, al único ser viviente sobre la tierra que se le delegó, se le entregó ese poder, es básicamente al ser humano. Ningún otro ser viviente de toda la creación del Padre
tiene la capacidad de decretar, de declarar, y tiene esa capacidad de hablar. Diga conmigo, wow. Vamos, dígalo más fuerte, tremendo. Eso quiere decir que Dios en su santa voluntad, al único ser creado sobre la tierra, al menos sobre la tierra, y yo creo que en las demás constelaciones y las demás, todo lo que respecta al universo y todo lo que tiene que ver con los planetas, al único que le dio la autoridad para declarar, para hablar, es al hombre, al ser humano, ¿ok? Eso nos pone a nosotros en la primera línea de que Dios tiene el poder para crear todas las cosas. Uno de los elementos más importantes de Dios es ser creador. Por eso Él es el creador de todas las cosas. Ahora bien, ¿cómo le puedo garantizar yo lo que estoy diciendo? Que Dios nos delegó a nosotros la autoridad para declarar, para hablar y para decretar. ¿Ok? Sencillo. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, la Biblia dice que Él le dio autoridad. Es decir, de la misma forma y de la manera en la cual Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz, así hizo el hombre y le entregó esencia, diga esencia. Por lo tanto, el hombre, el ser humano, es el único ser sobre la tierra que porta a Dios. Amén. Que Dios está dentro de él, que Dios es parte viva, parte fundamental de su vida. ¿Por qué? Porque cuando Él sopló en Adán, cuando Él le dio vida a Adán, nos entregó a nosotros toda su esencia. ¿Ok? Por eso nosotros somos imagen y semejanza. Y por lo tanto, la Biblia dice, el que hizo los ojos ve, el que hizo la boca habla, y el que hizo los oídos oye. Por lo tanto, Dios no podía crear un ser humano inerte, muerto, que no pudiera hablar, que no pudiera representarlo y que no pudiera estar, escuche, gobernando en la tierra en ausencia del Padre soberano Dios. Amén. Por lo tanto, es necesario que usted entienda que cuando una persona no entiende su capacidad de transformar las cosas a través de la palabra, entonces se convierte en un cautivo de su propia boca. ¿Ok? Por eso la Biblia dice, el que quiere ver días buenos, refrene su lengua. Es decir, si la palabra de Dios no advirtiera que el hombre refrene su lengua si quiere ver días buenos, es porque el hombre, el ser humano, es el único que puede transformar su existencia a través de la palabra. ¿Ok? Por eso dice la Biblia, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua. O sea, tenga el control de su boca, porque ahí hay un poder que te puede meter en un problema si tú no lo sabes manejar, si no lo sabes entender, y si no tienes la capacidad de conocimiento, tú vas a complicar tu propia vida, la vida de tu gente y la vida de todo el que te rodea. ¿Ok? Eso es importante. La palabra de Dios, mis amados, nos revela a nosotros, a todos nosotros, que hubieron hombres de Dios a través de la historia bíblica, que transformaron su vida, transformaron su familia, transformaron naciones y transformaron países. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el poder de las palabras, entendieron el poder del decreto, saben que hablar es importante y hay que tener cuidado. ¿Ok? Mis hermanos, el primer elemento que quiero hablar hoy es que la palabra, como punto número uno, la palabra es creativa. ¿Ok? La palabra es creativa. Cuando Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz. ¿Ok? Simple y llanamente, es decir,
La voz de Dios dijo, hágase la luz, y todo se hizo. Nosotros cargamos y portamos el poder creativo. Yo quiero que usted entienda, y usted también, que todos los seres humanos tenemos la capacidad co-creativa. Es decir, nosotros somos creados por Dios, pero Dios nos dio ciencia, sabiduría, Dios nos dio inteligencia, conocimiento, intuición. Dios nos dio todas las formas de nosotros poder crear. Por lo tanto, en ese sentido, la palabra es creativa. Es necesario entender, escucha esto, y quiero enseñárselo hoy, que toda la creación, todo lo creado, en este mundo físico, óigame, en este mundo físico y en el mundo espiritual, responde a un hombre que porta el poder de Dios. Amén. Responde, la creación responde a un hombre lleno de Dios, a una mujer llena de Dios y a una persona que sabe que sus palabras son un poder. Amén. Y lo vemos en Jesús y en muchas otras formas en las cuales podemos entender que la palabra, óigame esto, la palabra como tal genera vida, ¿ok? Por eso tú eres un ente energético, tú tienes un poder interior. Las palabras generan vida cuando lo hacemos positivamente, pero las palabras negativas generan muerte. Por eso si usted se levanta todos los días quejándose, si usted todos los días está hablando mal, si usted es una persona que no sabe controlar su vocabulario negativo, usted le va a complicar a la vida a todo el mundo y la creación se va a doler porque tú estás agregando al mundo espiritual de maldad lo que necesita para destruir a la creación, para destruir a las personas. Por eso es muy importante que usted entienda el poder de la palabra y que genera vida o muerte. ¿Con quiénes? Contigo mismo en primer lugar, con tu familia, con tu esposo, con tu casa, con tus hijos, con el ministerio, con la iglesia, con la sociedad. Por eso es hoy más que nunca, es bien importante que usted entienda que la forma en la que tú hablas es la forma en la cual vas a vivir. Diga conmigo, wow. Diga tremendo. La palabra como tal genera un orden. Cuando Dios soltó la palabra, dijo, sea la luz, se hizo la luz. Es decir, fue una orden que salió y la creación respondió. Amén. Se hizo un experimento en estos días y yo le estuve mirando a través de la ciencia que agarraron agua y agarraron una especie de planta y hicieron un trabajo verbal con ellos, es decir, le hablaban al agua y le hablaban a la planta. Entonces, a uno le hablaban mal, a esa planta, esa agua le hablaban mal, pero a otro le hablaban palabras positivas, palabras bonitas, palabras de bendición. Y cuando nació, escúcheme bien, la planta, cuando nació la planta, una planta nació fuerte y la otra planta nació débil. Diga conmigo, wow. Por lo tanto, las palabras generan vida. Por eso es que yo no entiendo cómo hay evangélicos y hay cristianos y hay personas que enseñan a través de las escrituras que inclusive el ser humano no tiene el poder para decretar. Escúcheme, le estoy diciendo, el poder del decreto genera vida. El poder del decreto genera orden. Diga conmigo, wow. Diga tremendo. Genera orden. Cuando algo está desordenado, hay que hablar. ¿Aló? ¿Usted me está entendiendo? Cuando algo está mal, cuando algo va mal, cuando la relación está mal, cuando la iglesia está mal, cuando los líderes están mal, cuando todo el mundo está mal, ¿usted sabe qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Diga conmigo, hablar. Y el hablar ordena las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra genera orden. Y eso cuando tú entiendes, escúchame esto,
Cuando tú entiendes que el poder está en tu boca, entonces tú tienes que entender, tienes que empezar a construir propósitos. Tienes que empezar a construir propósitos. El problema de mucha gente es que no construye propósitos con sus labios. Siempre está destruyendo. Mire, la palabra de Dios dice, y Dios dice en su palabra, porque mi palabra es como martillo que quebranta la roca. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras, el poder de las palabras, tienen la capacidad de construir o de destruir. No, usted no me está escuchando hoy. Usted no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Las palabras tienen el poder para destruir o para construir. Por eso el ser humano, el creyente, toda persona, tiene que entender que lo que tú hablas es un decreto, lo estás decretando, lo estás confesando, se lo estás enviando a la creación, le estás enviando un mensaje a la creación que va a unirse como elementos sobrenaturales para que eso que tú estás hablando venga a la vida terrenalmente hablando. Diga conmigo, wow. Si tú no decretas, no hay milagro. Si no decretas, no hay bendición. Si no decretas, no hay crecimiento. Si no lo decretas, lo que tú no hables nunca, primeramente Dios no te lo puede dar. Si tú no lo decretas, el Padre no te lo puede otorgar, porque tú no estás cumpliendo con el primer paso, con el primer requisito. El reino de Dios tiene protocolos, tiene orden, tiene estructuras, tiene fundamentos. Y cuando tú no entiendes eso, y si tú eres de lo que dices, y si eres de los que predica, ¿qué es eso? Decreto, no importa, no decretes, no lo hagas. El reino de Dios no te va a reconocer, porque no estás entendiendo tu esencia co-creativa. No estás entendiendo que Dios te dio un poder delegado primero en Adán y lo reconstruyó, lo reformó, lo dimensionó, le dio una altura sobrenatural para que tú entonces puedas hablar con autoridad. Diga conmigo, wow. Diga tremendo. Jesús también utilizó el poder del decreto, o sea, el poder de la palabra en Marcos 4:39, cuando él se paró ante la tormenta y declaró, calla y enmudece, y al mismo instante el viento cesó y sobrevino una gran calma. Diga conmigo, wow. Diga tremendo. El mundo espiritual obedece a palabras. Voy a usar una expresión simple y coloquial de todos los seres humanos. Nosotros embarazamos los vientos. Nosotros embarazamos. Nosotros creamos ambientes de bendición. Nosotros creamos ambientes de poder con el poder de las palabras. Nosotros callamos tormentas, callamos demonios, influencias, maldiciones, operaciones, estructuras de maldad que operan en las regiones celestes a través de la oración. ¿Qué crees tú que es la oración? La oración es hablar con Dios, es usar la habilidad, el elemento clave es la oración. Pero si tú te paras y decretas, si tú te paras y sueltas la palabra, le das orden al mundo espiritual para que el mundo espiritual te obedezca. Si usted es un creyente y no cree que el mundo espiritual no le obedece, entonces usted está en problemas. Usted tiene que entender que el mundo espiritual obedece a hombres que están llenos de fe, gente que creen en el mundo espiritual, gente que se meten en el mundo espiritual y que tienen un mover sobrenatural en su boca. Por eso la Biblia dice claramente, y no se equivoca, que el poder de la vida y la muerte, ¿a dónde está? En la boca. Entonces yo no entiendo por qué hay gente cristiana y evangélica incluso enseñando que tú no puedes decretar, que es eso, que la gente está decretando. Ahora todo es un decreto, no lo hagas. ¿Por qué no te va a funcionar? Porque tú no crees. Escúcheme esto. Y óigame, por favor, y usted también allá. Todo lo que no hagas con fe se te hará contado como pecado. Todo lo que no te muevas en fe será un pecado para ti. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia.
Dice la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que Jesús se paró en medio de la tormenta? Le dijo a la tormenta, calla y enmudece. ¿Y qué pasó con la tormenta? Oigan, una tormenta no es cualquier cosa, para que usted sepa. Te voy a decir algo, te voy a dar una revelación esta noche. Hay cosas que no van a cambiar si no lo decretas. Tú puedes orar 1000 veces, tú puedes hacer ayuno en oraciones 200 millones de veces, y eso no está mal, eso está bien. Pero a veces se requiere que uses la autoridad, como el Señor le dijo a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? Usa lo que te di, usa tu autoridad. ¿Y qué hizo Moisés? Se paró, mire el poder del decreto. Pues se levantó, ¿y qué fue lo que hizo Moisés? Moisés abrió ¿qué? Moisés abrió su boca y le dijo al mar, mar, ábrete en dos, que voy a pasar por aquí. Esa pasar por aquí lo puse yo. Si tú no le hablas a tu dificultad, si tú no le hablas a tu cuerpo, si tú no le hablas a tu vida, si tú no te decretas en victoria, si tú no te declaras en bendición, vivirás en derrota, serás fracasado. El reino de Dios no te va a reconocer y las tinieblas tampoco. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí no se puede ser frío ni caliente a la misma vez. Se tiene que ser de una sola cosa. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mis amados, todos los creyentes en Cristo Jesús estamos autorizados para decretar. Lo voy a repetir. Todos los creyentes en Cristo Jesús estamos autorizados por Dios para decretar. Pero tienes que saber que hay un elemento importante. Tienes que estar en santidad. Tienes que ordenar tu vida. Tienes que dejar el desorden. Tienes que empezar a caminar como tiene que ser en Dios. Porque los demonios, el mundo espiritual de maldad, no reconoce, no respeta a una persona que no cumple el plan de Dios, que no se somete a la voluntad de Dios, a la voluntad divina del Padre. Diga conmigo, wow. En el libro de Mateo 16:19, dice, a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es eso? Ese es un poder delegado. Se te entregó, se te transfirió un mando. Amén. Se te entregó una autoridad. Se te entregó un manto de autoridad. Y en el libro de Marcos 16:19 el Señor lo dijo, le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del cielo. Y la gente cree que esas llaves se quedaron solo con Pedro. No, en la vida espiritual, en el desarrollo de la eclesía, de la iglesia, Dios sigue entregando códigos. La gente dice, no, ¿qué es eso? Que Dios está entregando códigos. No. Si tú no lo crees, no te preocupes, a ti no te va a funcionar. Ni siquiera te preocupes por entenderlo. Pero Dios sigue entregando llaves, Dios sigue entregando claves, Dios sigue entregando códigos, Dios sigue entregando revelación, ciencia, sabiduría, conocimiento, los 7 espíritus de Cristo. Wow. Diga conmigo, wow. Diga tremendo. Dios está buscando gente. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice que el reino de los cielos busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad? ¿Por qué usted cree eso? O sea, Dios está buscando gente que le crea lo que Él dice. Dios está buscando gente que crea la palabra. ¿Por qué la gente quiere ir en contra de la palabra? Por su doctrina, por su formación doctrinal dentro de una congregación, invalidando la palabra de Dios. Le estoy enseñando hoy sobre la base del espíritu apostólico de ordenamiento de ministerios. Hay gente que quieren que la doctrina sea el orden que se le da a la iglesia, a la gente o a las personas. Si usted no entiende algo, no lo critique. Si usted no comprende algo, no diga nada. Quédese tranquilo, pida, Señor, dame la revelación. Si lo que está diciendo
ese apóstol es verdad. Quiero que me lo enseñes. Y Dios te lo va a enseñar. Porque este es el principio de atar y desatar. No desates nada en el mundo espiritual para ver qué vas a recibir. ¿Por qué usted cree que hay tantos creyentes frustrados y frustradas? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que hay tanta gente sin experiencias espirituales sobrenaturales? Están en la iglesia, sí es verdad, pero después de medio minuto de predicación se comienzan a incomodar, ya se quieren ir. ¿Usted sabe por qué? Porque no están conectados con la vida del reino, no están conectados con la vida del cielo. Y yo quiero en esta noche darle a usted, poner esta palabra en tu vida para que te puedas alinear a la voluntad de Dios. Porque tú puedes ser creyente, tú puedes ser cristiano, puedes ser ministro, puedes ser líder, puedes ser lo que Dios te haya dado y eso no está mal. El punto es que si todo eso no está alineado a la voluntad de Dios, entonces no vas a crecer. No vas a lograr lo que tú deseas. Porque no estás alineado sobre la base de la revelación de la palabra de Dios. Te voy a decir qué es lo que pasa si tú no decretas. O si tú eres de los que dice que es eso, esos evangélicos que decretan. Te voy a decir algo. Si tú no decretas, los cielos no se abren. Por eso que la Biblia dice, tocad y se os abrirá. El cielo tiene un orden, tiene protocolos. Hay cosas que hay que hacer primero. El cielo no te va a responder porque tú eres tú o porque yo soy yo. Si tú no le crees a Dios, los cielos no se te van a abrir. ¿Ok? Si tú no abres las puertas tampoco se te van a abrir. Porque cuando alguien dice, Señor, ábreme una puerta, ábreme la puerta, Señor, abre la puerta. Dios te la puede abrir porque Él es soberano. En la soberanía de Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero Él ya nos entregó este texto. ¿Ok? ¿Cuál es el texto? El que lo leí ahorita y se lo voy a repetir. ¿Ok? Marcos 16, 19. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Si tú no desatas, no recibes nada. Si tú no crees esto, si tú no decretas, si tú no sueltas la palabra, la naturaleza, la creación, no te va a responder. Por lo tanto, las puertas van a seguir cerradas. ¿Aló? ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Sí, por eso, usted tiene que entender incluso que el mismo apóstol Pablo enseña que el decreto en la fe es la clave. Diga conmigo, el decreto en la fe es la clave. Sí, porque no se trata de hacer afirmaciones positivas, ¿ok? Yo a usted aquí no lo estoy entreteniendo, ni lo estoy emocionando. Yo lo estoy enseñando a través de la palabra de Dios. ¿Ok? No se trata de hacer afirmaciones positivas. No, que bueno, declarar positivamente. No, si ese elemento, declaración, decreto, afirmación, no es fe, no sirve de nada. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos 10:9 nos enseña que el decreto de la fe es la clave de la salvación. ¿Aló? Porque todo lo que tú no pides no se te puede dar. Por eso la Biblia dice, Jesús mismo enseñando al pueblo, dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. ¿Qué dice Romanos 10:9? Dice, sí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Si no confiesas y no lo crees en tu corazón, no tienes el resultado. Ese es el poder del decreto. Es el poder del hablar. Porque las palabras tienen el poder para arreglar tu futuro. Tienen el poder para arreglar tu familia. Amén. Porque el apóstol Pablo dice, si confesares con tu boca, porque si no lo confiesas,
si no hay una declaración, si no hay un decreto, si no se suelta una palabra, si no sale del poder delegado de Dios que está dentro de nosotros, porque Dios está dentro de nosotros, ¿ok? Usted me puede ver a mí aquí, pero Dios está dentro de mí, hace parte de mi vida. Y eso es lo que usted necesita entender. Usted necesita entender que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que se mueve en nosotros cuando soltamos una palabra profética. Amén. Diga conmigo, wow. Diga conmigo, tremendo. Por eso usted tiene que cuidar su vocabulario. Sígase quejando. Siga hablando mal. Siga diciendo esos evangélicos que decretan. Sigue así, no te preocupes. Hazlo. El cielo no te va a responder. Y hay gente que dice cancelo y anulo, cancelo y anulo. Porque cuando uno dice estas cosas, la gente dice, no, yo cancelo. Vea cómo es la gente. La gente sí cree que cuando dice cancelo y anulo se produce, ¿verdad que sí? Pero ellos no creen que cuando tú decretas para bendición, y porque el reino de Dios lo requiere, entonces dice, no, esa es una falsa doctrina. Eso es mentira. ¿Y cómo es eso entonces? Sirve para una cosa, pero para la otra cosa no. A veces uno le da por revelación cosas a la gente y la gente dice, no, cancelo, anulo. Anula todo lo que tú quieras. No te preocupes. El cielo solo responde al corazón de un hombre rendido en la voluntad de Dios. Lo que ese hombre o esa mujer suelte por su boca, el cielo va a decir, amén, está aprobado, está sellado, es tuyo, el milagro es tuyo. Amén. Por eso usted tiene y yo tenemos que cambiar. ¿Cuál es la otra cosa? Que tenemos que declarar conforme a la voluntad divina, conforme a la voluntad de Dios. Escúcheme, todo lo que tú decretes que esté alineado con el Padre es tuyo. Amén. Todo lo que tú decretes que el mundo espiritual lo reconozca está bien. Por eso en 1 de Juan 5:14 hay una palabra preciosa. En 1 de Juan, escúcheme, 5:14, Dios nos recuerda y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Cristo, el creador de todas las cosas. Me detengo aquí en Él para afirmar algo. Para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ok? Fueron creadas todas las cosas. Por eso dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, hablando de Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Diga conmigo, wow. Por eso, si tú lo decretas, si tú no lo declaras, si tú no lo crees en tu corazón y si tú no lo confiesas, Dios no te escucha. Y si tú eres una persona que dice que es eso, que decreto, que no sé qué, no te preocupes, el reino no te está escuchando. Tú estás anulado y bloqueado en el mundo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque tú no conoces las líneas ley. Tú no conoces que hay protocolos, que hay formas, hay maneras en que el cielo y el reino está conectado con nosotros. Sigue creyendo que el decreto de un hombre, de una mujer lleno de Dios en la voluntad de Dios no se va a cumplir. Pero la gente sí quiere ser negativo, ¿ok? Por eso hay evangélicos, repito, que viven anulando. No, uno dice, no, cancelo y anulo. Ay, ¿qué es eso? Eso no se mueve en la fe. Eso es incredulidad. ¿Aló? Eso es incredulidad. Y los incrédulos, el reino de los cielos, no los oye. Una cosa es que tú pidas confirmación a Dios, ¿ok? Una cosa es que tú pidas, Señor, esto es verdad. Lo que está diciendo el apóstol es verdad. Y la otra es que tú afirmes que eso no es verdad sin Dios decirte que eso no es verdad. Eso se llama incredulidad. Finalmente, quiero decir esto, mis hijos. El ejemplo más grande de todo esto es el profeta Elías en Primera de Reyes 17:1, cuando declara, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso me gusta, diga wow, diga tremendo. Por eso que la Biblia dice, creed a mi profeta y seréis prosperados. ¿Sabe por qué?
Porque un profeta es un activador de milagros. La creación, un profeta verdadero de Dios, cuando decreta la palabra, un apóstol, un pastor, un líder, una mujer, un hombre y una mujer de Dios, cuando realmente está conectado en el plan de Dios, palabra que suelte el cielo lo va a responder, la naturaleza va a responder. La naturaleza escuchó a Elías, ¿aló? Los elementos de la tierra escucharon a Elías. La lluvia dijo, oiga, nos dijeron que no hay lluvia en 3 años, si mal no recuerdo yo. Y no hubo lluvia, óigame, no hubo lluvia ni rocío. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los elementos de la tierra, las nubes, o sea, el proceso, ese ciclo de la tierra, que cae la tierra y se evapora y vuelve arriba y vuelve abajo, se paró, se frenó. ¿Sabe por qué? Porque hubo un profeta que decretó. Y usted me puede decir, no, pero es que tú no eres un profeta. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Los únicos que estamos autorizados por el Padre para movernos el poder de la co-creación son los hombres de Dios y la gente cuando viene a Cristo, Señor y Salvador de la tierra. Así como los elementos le respondían a Adán, nos van a responder a nosotros. Óigame, pero los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu, los que no andan inventando nada, porque hay gente que quiere de todo, pero no la voluntad de Dios en su vida. Por lo tanto, usted debe saber, valga la redundancia de la palabra tanto, que ese decreto fue respaldado por Dios y se cumplió. ¿Sabía usted? Porque los únicos que pueden decretar somos los que tenemos autoridad. Porque si a ti no se te transfiere, si no se te entrega, si no te da un reconocimiento como autoridad, no puedes efectuar las cosas del reino de Dios en la tierra. Diga conmigo, wow. Diga tremendo. Nosotros necesitamos decretar para vivir, ¿sabían ustedes? Nosotros tenemos que decretar todos los días. Hay momentos que usted puede orar, usted puede clamar, usted puede pedir, pero hay momentos que tú tienes que decretar, pues ya tienes que moverte en otro nivel. Amén. ¿Ustedes me están entendiendo? Y para poder vivir en ese poder del decreto, tenemos que vivir en comunión con Dios. Amén. Tenemos que declararlo con fe y con autoridad, como ya dije. ¿Sí? Para eso, para poder decretar, tú tienes que vivir en una esfera mayor. Tienes que ser sensible al Espíritu Santo. Hay gente que no es sensible al Espíritu Santo. No oye la voz de Dios. El Señor trata con él y no entiende por ninguna parte. Por lo tanto, es necesario ser sensible al Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a decretar lo que vamos a decretar. Por lo tanto, el decreto, corrijo, en este caso no hago una corrección. Lo que quiero hacer es una afirmación. ¿Ok? El decreto, el que tú decretes cosas, tampoco puede ser un capricho. ¿Aló? No puede ser un pensamiento tuyo porque tú lo que sí. Porque si lo que tú estás hablando y lo que tú estás declarando tiene que ver con los cielos, el cielo te va a responder, la naturaleza te va a responder. Amén. Es necesario que usted entienda, usted que es ministro, líder, pastor, con mucho respeto le digo, usted que es creyente en Cristo Jesús, tú tienes que saber y usted tiene que entender que el decreto es una herramienta espiritual. Yo en estos días le decía a alguien, ¿qué entiendes tú por armas espirituales? ¿Qué se entiende cuando la Biblia dice que nosotros se nos dieron armas espirituales? ¿Qué estamos entendiendo que es eso? Como yo soy soldado, porque uno nunca deja de ser soldado, como yo fui soldado en mi país, en mi nación, yo sé qué son las armas. Aparte de eso, yo fui armamento, yo soy de armamento, yo conozco de armas. Por eso cuando yo entendí que leí la palabra que dice, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, yo dije, Señor, ¿cuáles son esas armas? Yo quiero que me enseñes esas armas. Yo deseo que me enseñes esas armas.
¿Cuáles son esas armas? ¿Usted sabe que hay cristianos en esta vida que no saben qué arma les ha dado Dios? Por eso son tan peligrosos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú no entiendes lo que Dios te ha dado, tú puedes meterte en problemas y meter en problemas a medio mundo. Porque lo primero que te van a enseñar cuando te dan un armamento en el ejército de Dios es a que tú lo sepas utilizar. Y Dios te va a pasar por las canchas espirituales, y no digo más, porque tú tienes que tener tu propia vivencia. Y te van a enseñar. Por eso es que la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que no se ven con los ojos espirituales. Pero la Biblia también dice que nosotros estamos en una milicia. O sea, nosotros militamos, no militamos según la carne, sino según el espíritu. Y que se nos dan armas espirituales. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus armas? ¿Tú sabes las armas que tú tienes? ¿Tú las conoces? Por favor, descríbemelas. O piensa. Nunca vayas a cometer el error que si tú no entiendes algo de Dios lo vas a criticar. Si tú no sabes, si tú no entiendes el proceso que está pagando alguien para poder utilizar esas armas, no digas nada. Te doy un consejo, no sigas diciendo que un cristiano no puede decretar. No digas eso más nunca. Es un consejo. Porque cuando tú estás diciendo eso, tú estás contraviniendo lo que el reino establece y te puedes meter en problemas. Dije que iba a terminar. Tenemos que comprender que las palabras traen bienestar a nuestra vida. Levántese todos los días y haga la prueba. Haga un jardín. Y cada mañana que te levantes, háblale a ese jardín. Háblale a esas flores. Háblale a esas rosas. Háblale. Y haz tu nota. Todos los días tu nota. Por eso cuando a ti te va mal, el resultado es el 90% de tus palabras. Cuando a ti te va mal, tú eres responsable de todo lo que has dicho. Y ya te sabe a quién le encanta que tú seas así. Que diga que eso no es verdad, que sea 100% negativo, a las tinieblas. Porque ese es el alimento de ellos, cuando tú no crees. Pero cuando ellos ven a alguien creyendo, tiemblan. Porque la Biblia dice, escúchame esto, los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú entiendas esto que te acabo de decir hoy, se van a empezar a acabar muchas cosas que te están golpeando tu casa, que están golpeando tu familia, esos problemas que están viniendo a tu ministerio, a tu empresa, a tu negocio, a tus hijos, a tu familia, a ti en lo personal, van a empezar a cambiar cuando tú comiences a cambiar el vocabulario. ¿Sabía usted que la primera causa de la ruina y de la pobreza es hablar mal, criticar, censurar? Esas son semillas en el mundo espiritual que los demonios traen para destruir la vida de una persona. Por eso yo espero hoy en el nombre de Jesús que por el Espíritu Santo te haya aportado claridad en este tema. Quiero que compartas esta palabra, porque hay mucha gente hoy en el mundo creyendo que los decretos no son para los hijos de Dios. La pregunta mía es, si decretar con autoridad de Dios no es para los hijos de Dios, entonces ¿para quién es? En esta noche te bendigo siempre. Que a través de esta enseñanza la bendición de Dios te acompañe. Y que tú a partir de mañana te levantes y lo primero que hagas es declarar bendición sobre tu familia. Es hablarle a lo que está torcido. Enderézate. Así como dice Jesús, cállate y enmudece. Toda la tormenta que esté golpeando tu casa, tú te levantas en el nombre de Jesús. Sabes que te tienes que ir porque aquí está la bendición de Dios. Te bendigo siempre. Paz y gracia para todos. Vamos a hacer una oración. Amén.